Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. Hoy vamos a montar un Mazda CX-5. Antes de empezar con el montaje y con la ayuda del manual, comprobaremos que tenemos todas las piezas que componen el enganche. Esta vez vamos a montarlo en bola desmontable vertical. En este vehículo tenemos la peculiaridad de que no es necesario desmontar el paragolpes para el montaje del enganche. Eso sí, tendremos que quitar unos plásticos en los laterales para facilitar el acceso a los tornillos que lo sujetan. A ambos lados del chasis tendremos que descubrir los puntos de anclaje. También quitaremos una grapa que en algunos casos sujeta un cableado. Tenemos que tener en cuenta que hay varias versiones del chasis. En ocasiones podemos llegar a encontrarnos los dos puntos de la parte más exterior sin la rosca interior. Para ello utilizaremos la rosca que nos viene incluida en nuestro enganche. Descubriremos los puntos que sujetan el enganche. Quitaremos también la grapa. En el lado derecho descubriremos también los otros puntos. En el lado de la derecha y en la izquierda es exactamente igual. Introduciremos la pieza justamente entre el escape y el chasis, llevándolas hacia atrás. En este irá el tornillo con la arandela grower y la arandela de ala ancha. En la parte más trasera irá solamente el tornillo de 12, acordaros que es el de métrica de paso fino, y la arandela grower. Haremos exactamente lo mismo en el lado de la izquierda. Colocaremos el tubo, primeramente metiéndolo en un lado, ahuecamos un poquitín el paragolpes para ayudarnos. En este punto yo lo que hago es sujetarnos el orificio de aquí. Y en el otro lado, ahuecando también el paragolpes, subimos. El otro punto del enganche lo tenemos ahí justamente. Retiraremos como antes un poco el paragolpes, introducimos el tornillo, posicionamos el enganche para que nos encaje. En el lado de la izquierda haremos exactamente lo mismo que en la derecha. Colocaremos el tornillo y ya podemos poner la tuerca. Apretaremos todos los tornillos al ser de 12 a 87 Nm. Como podéis ver, y os decía al principio del vídeo, no es necesario desmontar el paragolpes. Eso es debido al diseño que nuestro equipo de ingenieros ha realizado para este vehículo. Ahora montaremos la bola y la base de enchufe. La bola la sujetaremos con los dos tornillos en el lado de la derecha de 12-25 y la arandela grower. En el lado de la izquierda lo sujetaremos con el tornillo de 12-25 y en el punto inferior irá la anilla de seguridad, la chapa de sujeción de la base de enchufe con el tornillo de 12-35. Apretaremos los tornillos de la bola al ser de 12, igual que los anteriores, a 87 Nm. Pondremos el tornillo con la arandela plástica, colocado justamente por detrás del angular, y aquí la tuerca autoblocante. Lo apretaremos todo de tal forma que nos quede lo suficientemente ajustado como para que podamos subir y bajar con la mano, pero que no se caiga por su propio peso.
Y con esto damos paso a la parte eléctrica. En este vehículo podemos montar el kit Aragón Pro, el cual iría conectado directamente a la línea de los pilotos, teniendo en cuenta que tanto marcha atrás como antiniebla se encuentran en el portón. Asimismo, pasaríamos una línea de positivo hasta la caja de fusibles. En este caso vamos a montar un kit específico, el cual va montado exactamente igual a la línea de los pilotos, antiniebla y marcha atrás también va en el portón, que ahora os enseñaré el conector, y el positivo a la caja de fusibles. En este caso lleva un sistema de desconexión automática del sistema de frenado de emergencia que llevan estos vehículos. Asimismo se puede montar con el kit Aragón Pro desconectándolo de forma manual. Para el montaje de esta instalación eléctrica será necesario desmontar el tapizado de la zona interior tanto en la izquierda como en la derecha. Para ello retiraremos primeramente la bandeja, el tapizado de la parte inferior y una vez aquí ya podremos empezar a destapizar todo. Para poder desmontar todo lo que es el lateral y el tapizado del lado de la derecha, lo primero será quitar la entrada del maletero. Quitamos esta grapa por aquí, quitamos la grapa del otro lado. Con la ayuda del sacagrapas tiraremos hacia arriba de esta parte del tapizado. Tenemos también otra grapa justamente aquí. Tiraremos de ella y sale con facilidad. Y justamente aquí, donde vemos esta anilla, tenemos también otro tornillo que tenemos que quitar. ¿Lo veis ahí? También quitaremos este trozo de tapizado. Como veis, ya lo tenemos prácticamente suelto. En la parte superior tenemos un tornillo justamente tapado detrás de los tiradores, que tendremos que levantar el plastiquito. Y como veis ahí, tenemos el tornillo de estrella. Y aquí el otro, justamente en el alojamiento donde va la bandeja trasera. Con la ayuda del sacagrapas y con cuidado iremos dándole un poquitín al tapizado para que vaya soltando cada una de las grapas que lo sujeta. Para poder quitar todo el tapizado y retirarlo con más facilidad de la parte inferior, retiraremos tanto el tapizado como las piezas de corcho que vemos aquí. Desenchufaremos el subwoofer y ya nos podemos llevar la pieza. En el lado de la derecha, para poder acceder al enchufe del piloto, tendremos que quitar igualmente el tapizado. Ya tenemos todo suelto y dispuesto para poder pasar el cableado. El primer paso en este caso va a ser el pasar el cable hasta la base del enchufe. Recordaros que esta base viene sin montar y viene sin colocar ninguna de las dos gomas de la base. En este caso, al ser un extraíble vertical, vamos a utilizar esta goma con la salida lateral. Tal y como nos marca el manual, pasaremos el cableado por aquí. En este caso le vamos a realizar un orificio y pasamos primeramente el cable, como os he comentado, hasta la base del enchufe. Montaremos la base del enchufe y ya distribuiremos los cables por la zona interior. Tenemos ya pasado el cable hasta la parte inferior. Aquí hay que tener mucho cuidado debido a que tenemos el escape muy cerca. Para evitar que nos entre en contacto el cable con el escape, vamos a usar esta goma de salida lateral de la base de enchufe. Tener en cuenta que esta base viene sin montar. Tendremos que montar ahora pin por pin en la base. Siguiendo las instrucciones lo tenemos muy sencillo. Ahora ya veréis el resultado de cómo queda esto, en vez de así, de forma lateral. Como podéis ver, ya hemos puesto la base del enchufe con la salida de la goma de forma lateral.
También hemos sujetado todo el cableado al tubo, separándolo lo máximo posible del escape y hasta el interior del vehículo. Aquí en el interior colocaremos ya los cables de masa a la masa que ya va preparada en el coche. Si os fijáis, llevamos los dos conectores que van al piloto del lado izquierdo. Aquí tenemos el conector del bypass del piloto del lado derecho. Desenchufaremos el piloto del lado derecho, lo primero. Una vez desenchufado, hacemos el bypass. Iremos dejando los cables bien distribuidos y sujetos con las bridas incluidas en el kit. Enchufaremos ya las centralitas, teniendo en cuenta de que cada una lleva su conector y es imposible que nos confundamos. Sujetamos una aquí y la otra justo al lado. Estos cables que nos quedan sueltos son los que tendremos que conectar ahora aquí en el conector. Conectaremos el piloto de la izquierda haciendo el bypass igual que en el otro lado. Tal y como marca el manual, quitaremos el conector azul y conectaremos en el cable marrón la señal de marcha atrás y en el cable gris que está al lado la señal de antiniebla. Conectamos el cable marrón con el cable azul rojo. El cable gris, tal y como marca el manual, es el de la antiniebla y en este caso hay que hacerle la conmutación, teniendo en cuenta que el gris amarillo es la señal que viene del interruptor y el gris azul la que va a ir hacia la bombilla. Cuando cortamos el cable se nos quedan dos extremos, siendo el extremo que queda junto al enchufe el del interruptor y el que se queda junto al cableado el de la bombilla. Cortaremos, pelaremos y usaremos los conectores que nos incluyen el kit para su conexionado. Ya hemos terminado el empalme y como veis el cable gris amarillo se quedará cerca del interruptor y el cable que va hacia la bombilla con el cable gris azul. Siguiente paso, al llevar este vehículo sensores de aparcamiento tendremos que hacer el conexionado en este conector de aquí, tal y como marcan las instrucciones. Lo sacamos y justamente nos dice que el conector gris es el que tenemos que extraer. Para poder cerrar la trampilla tenemos que meter ahí y ya podemos extraer este haciendo un poquito de presión tanto en un lado como en el otro. Nos sale ya el conector. Para poder introducir los terminales tendremos que liberar la patilla de sujeción. Simplemente hacemos un poquitín de presión en ambos lados. Lo veis, ya no está enrasada. El cable blanco lo pondremos justamente junto al blanco y el cable azul negro junto al púrpura. Volvemos a cerrar y colocamos la pieza. Tenemos que pasar el positivo hasta la parte delantera, justamente a los pies del conductor, teniendo la dificultad de que viene ya con los portafusibles. Pero en este vehículo, como habéis visto, todo es muy sencillo. Como podéis ver, desde la puerta trasera izquierda tengo acceso hasta el cableado que lo hemos dejado ahí. Tiraremos de él y lo pasaremos hacia adelante. Para terminar de pasar el cableado hacia la parte delantera, en la puerta trasera quitaremos este trocito del tapizado de entrada de puerta. Volveremos a poner otra vez la goma, colocándola bien, y pasaremos el cable ya hacia la parte delantera. Teniendo ya el cableado justamente aquí en la puerta, hacemos lo mismo. Levantaremos este trozo de tapizado, pasamos el cable justamente hasta aquí, tiramos un poquitín para que se nos meta por debajo del tapizado. En esta tapita vemos los alojamientos de los fusibles, que es donde vamos a conectar los positivos. Pasaremos los conectores al interior. Ahuecamos un poquitín, con cuidado, vamos pasando el cableado. Tal y como nos marcan las instrucciones, cogeremos
El fusible que solamente lleva el de 20 amperios va en la parte superior, colocado así. Y el fusible que tenemos ya con un fusible de 20 amperios y otro de 15 va justamente quitando este de 20 y sustituyéndolo por el nuestro. Sujetaremos el cableado para que no se nos mueva. Antes de tapizar, comprobaremos que todas las luces funcionan correctamente. Cuando tenemos conectado el remolque, veremos que automáticamente se nos desconecta el sistema de frenado de emergencia, que es cuando damos marcha atrás y detecta un obstáculo, el vehículo frena automáticamente. Si en vez de tener una instalación específica hemos montado un kit Aragón Pro, tendremos que proceder para desconectar el sistema de frenado automático de la siguiente forma. Accedemos al menú de pantalla. Vamos a configuración. En configuración accedemos a configuraciones de seguridad. Una vez ahí, vamos a la prevención de colisiones y desactivamos el SBS o SCBS. Y con esto damos por concluido el montaje del vehículo.